propósito de esta paz total, la Corte respaldó a la Fiscalía en la decisión de decirle no al presidente, con la suspensión de las 29 órdenes de captura del Clan del Golfo. Paula. Mire, lo que dijo la Corte específicamente es que es importante que esta medida, o mejor, que para que esta medida pueda quedar en firme, primero se pueda verificar que hay información suficiente, además real, sobre el cumplimiento de todas las condiciones legales del proceso de paz, que era lo que estaba argumentando la Fiscalía cuando da a conocer que no va a levantar por ahora estas órdenes de captura, porque lo que dice es que necesitamos saber que sí se comprometieron en no reclutar menores, en liberar a los secuestrados, bueno, en otro tipo de acciones que dan muestras de voluntad de paz. También se pronunció el ministro de Justicia a través de X, que habló de la necesidad de que el comisionado de paz haga llegar la información correspondiente a la Fiscalía, tal y como lo señala la Corte Suprema. Ha dicho, el ministro de Justicia desde ayer está haciendo estos pronunciamientos donde él dice, mire, yo estoy fungiendo aquí como mediador y creo que la Fiscalía tiene sentido en la petición que está haciendo. Y aquí hay un tema adicional, Paula. ¿Sabe por qué también se le dice que no por los Estados Unidos? Ah, no, claro. Esta mañana, está mirando muy cerquita. la FM, Darcy Quinn, en sus secretos, dijo, hubo una alerta de la Embajada de los Estados Unidos. Cuando se conoció la lista de esos 29 delincuentes del Clan del Golfo, hubo una alerta del gobierno de los Estados Unidos que le recordó al gobierno de Gustavo Petro que eso no se puede hacer. Y de inmediato la Fiscalía dijo, no se puede hacer. O sea, no solamente fue la Fiscalía, obviamente por iniciativa, hacerlo, sino que también había otro tema. La Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que apenas conoció esa lista de 29 delincuentes del Clan del Golfo, les dijo, no señores, eso no se puede hacer. Sí, nosotros lo veníamos mencionando ya porque es verdad, para los Estados Unidos el Clan del Golfo es una agrupación terrorista, así es como lo definen y están pidiendo en extradición a alias Chiquito Malo. Entonces no es un tema menor que dentro de esta bolsa de 24 órdenes de captura que quieren suspender, pues este personaje. Era imposible que la Fiscalía hiciera eso. Con la presión de los Estados Unidos era imposible que hiciera lo que exige el presidente que se haga. Y la Corte está respaldando. Fíjese que las instituciones, si se han dado cuenta en las últimas movidas de las últimas 24, 48 horas, las instituciones están mucho más drásticas y mucho más rápidas. ¿Se acuerda que decíamos que la Corte llegaba pero que se tomaba mucho tiempo? Bueno, ahora está siendo rápida, está siendo inmediata con este tipo de decisiones. Por eso el presidente estaba tan molesto ayer, ¿no? Sí, repasemos los dos nudos de esta argumentación y de esta situación. El primero, el que tiene que ver con la decisión de que la fiscal, y lo decía el ministro de Justicia, que dicho sea de paso, ha actuado de manera muy prudente en las últimas 48, 72 horas, no es que antes no lo haya hecho, pero en este caso tratando de tender lazos con la rama judicial, de decir lo que se debe decir, pues de no alborotar al presidente Petro, pues porque al fin y al cabo es su ministro de Justicia, pero de tender esos lazos. El ministro decía, corresponde que el comisionado de paz le pase la información a la Fiscalía de aquellos actos con los cuales uno puede argumentar que le han bajado la temperatura a la violencia. Yo dudo que eso sea muy factible, pero bueno, que llegue la información para que la Fiscalía tome una decisión con fecha límite el 21 de junio. ¿Por qué? Porque el 21 de junio se supone que es el momento que está previsto para que se congreguen, para que se reúnan los miembros del Clan del Golfo en las zonas de ubicación temporal. Entonces el 21 de junio sería el momento crítico para que la Fiscalía dijera si seguimos adelante con este levantamiento de las órdenes de captura o no. Hay ese plazo, pues que no es muy largo, pero en todo caso da un margen de espera para esa conversación. Segundo momento, el que tiene que ver, o segundo nudo analítico, el que tiene que ver definitivamente con Estados Unidos, que es una zona gris en todo caso, porque si estábamos en una zona muy complicada de conflicto el año pasado, que tuvo su punto máximo quizás cuando el presidente Petro salió a las calles de Nueva York a decirle a los soldados de Estados Unidos no obedezcan a Donald Trump. Imagínense si eso no es el punto de máxima tensión. Después se empezó a enderezar la cosa hasta la visita del presidente Petro en el mes de febrero al presidente Trump. Y allí empezamos a ver un presidente Petro mucho más tranquilo, sí, con sus arengas y su discurso político y que cualquier cosa de los Estados Unidos, pero sin adjetivaciones, sin insultos y sobre todo sin tratar de romper los acuerdos tácitos que se dieron en la Casa Blanca, uno de los cuales era
darle duro al clan al ELN en la frontera, cosa que ha venido sucediendo, y no darle tratamientos preferenciales a los extraditables. Y ahí venía este conflicto, porque es extraditable, como lo recordaban Giovanni y Paula, el chiquito malo, entonces esta era una afrenta directa. Me imagino, no le consta a uno, le constará a Darcy Quinn seguramente, que hubo una tensión, una jalada de Una orejas. llamadita. La llamadita que Una llamadita nunca por falta. allá de Washington que dicen, hey, no. Claro, porque Nunca además faltan es las que No de llamadas. se esos dice igualito en temas- inglés y en inglés. De esos temas se habló, sí, esa es la En ventaja, ¿no? español y en inglés La se dice llamadita. igualito. La llamadita. No Sí, es no. Pero no, No. de esos temas se habló en la visita del presidente Petro al presidente Trump. Claro. Hablaron del Claro. tema de a cuáles quiero extraditar y cuáles definitivamente no pueden estar Ya, con otro acuérdense estado. que hay un tema que se llama la lista FAC, la lista Clinton. Exacto. Y es que estamos a cuántos, a 2, 3 meses, menos de 3, 2 Estamos meses y en mayo, medio. ¿no? Junio, julio, agosto. 2 3 meses sí, 2 y meses. 15 días para que termine el gobierno de Gustavo Petro. Y todavía está en la lista FAC. Por más que hayan prorrogado el contrato de los miles de dólares para pagarla, todavía está en la Claro. lista FAC. Si llega al final del gobierno en la lista FAC, no lo saca nadie. Claro. No lo saca nadie. Entonces yo creo que eso también pesó muchísimo en la decisión de la Fiscalía. Yo estoy convencido de que la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton o la lista OFAC es el factor clave para que Estados Unidos tenga algún mecanismo de presión sobre el presidente Petro. No es ideológico, no es Cuba, no es Venezuela. Bueno, la lista OFAC y la incursión a agarrar a Nicolás Maduro. Esas dos cosas son unos garrotes muy fuertes. Y coincido con Giovanni en que no va a salir el presidente Petro de la lista Clinton o lista OFAC de aquí a el 7 de agosto. Queda la pregunta de si el 8 de agosto sale o se mantiene o deriva hacia otro tipo de proceso, de pronto ante una corte de Estados Unidos o qué sé yo. Lo dudo mucho que vaya hasta allá la cosa. Pero si alguien tiene un garrote que está blandiendo, que es la lista, quién sabe si lo abandone tan fácilmente. Por ahora, pues sirve la llamadita a decir no, el jalón de orejas y sirvió. Tal cual. Cambiamos de tercio. En Red Más Noticias.